con nosotros y ya llegó Rafael Fernández Vieira, licenciado en Relaciones Internacionales, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Rafael. Buen día, Fernanda. Buen día, Darío. Buen día, Lu. Saluda a todos, buen día, buen día, Danuncio, buen día, Juan Marcelo. Buen día a la gente de Abasto que nos está Eso escuchando. Es muy Buen día. Bueno, Rafa, ya te hemos tenido en otra oportunidad, es como el faro, podemos decir, informativo, en tanto a Brasil, ¿no? Se ríe, es como... de Minas Gerais, ¿no? Sí, Belo Horizonte. De Belo Horizonte, bueno, en otro país está haciendo una maestría, que yo siempre digo, está haciendo una maestría sobre Malvinas. Un brasilero haciendo una maestría en Malvinas, en nuestro país. Ni siquiera nosotros a veces nos interesamos tanto por nuestras islas y él vino a hacer una maestría sobre ese tema. Pero el tema que hoy nos compete puntualmente en esta entrevista va a ser dos temas. Podemos decir, una es la tragedia, ¿no? del incendio en el Museo Nacional en Brasil, que podemos hablar de que hay 200 años que se han incendiado, y después el segundo tema vamos a pasar un poco a lo que es candidatura de la impugnación a Lula da Silva y cómo viene Dilma Rousseff, que serían esta lógica anti-establishment, anti-status quo en América Latina dentro de los gobiernos progresistas. Así que nada, te damos que comencemos con el museo. Contanos un poco este museo, qué era, quién vivió ahí, qué actividades tenía hoy y cómo, si se sabe cómo fue el incendio o algo. El museo tiene cumplí este año 200 años. Fue fundado como museo en 1818 por Don Juan VI, rey de Portugal, cuando estaba en Brasil. La corte portuguesa se fue a Brasil en 1808 por las invasiones napoleónicas y se quedó ahí hasta 1821. Y en 1818, Don Juan, que tenía una colección muy grande de arte y a principio era más de arte, declaró que el Palacio Real en la Quinta da Boa Vista, que era la principal residencia real en Río de Janeiro, se convertiría en un museo. Un dato es que es el único rey que vivió en América. Único rey, bueno, eso es un poco complicado. Es el único rey europeo como rey europeo que vivió en América, porque después tenés a Pedro I, que fue nuestro primer emperador, prócer de la independencia, que nació en Portugal, pero se crió en Brasil. Ese arraigo imperial que tienen los brasileños es increíble. Me encanta. Y fue primero nuestro emperador como Pedro I y después rey de Portugal como Pedro IV. El Tratado de Tordesillas lo tiraron al tacho los brasileños, son increíbles. Pero bueno, entonces es un fenómeno que también, ¿no? El rey europeo que vive en América y su residencia se hizo museo y hoy... Sí, se hizo museo y después con Pedro II, su nieto, el segundo y último emperador de Brasil, el museo creció mucho porque fue un momento donde la política exterior de Brasil, entre 1870 y 1889, se desarrollaba como hoy, ¿no? Los jefes de Estado haciendo viajes para visitar a otros países y todo, y en eso Pedro II recorrió todo lo que es Europa, partes de África, de Asia, y haciendo eso colectó muchos materiales, muchos artefactos de Egipto, Grecia, Roma. Las grandes civilizaciones que hemos tenido, de ¿no? todo. Ese museo tenía las colecciones más grandes de antropología y egiptología de América Latina. Se perdieron 20 millones de piezas. Y eso, cuando se dice 20 millones, obvio, es un montón, pero el Museo Británico, ahora no me acuerdo el nombre, pero el principal museo en Londres tiene 8 millones de piezas. Claro, para que tomemos dimensión de... Es Londres, es Gran Bretaña, un montón de historia, pero tenía 8 millones, nosotros teníamos 20 millones. Y más allá de lo que se perdió en términos de patrimonio y ahí estaba uno de los meteoritos más grandes de América Latina, estaba Lucía, que era el fósil humano más antiguo de las Américas, tenía 12.000 años,
Sí, acá. Estaba el dinosaurio más grande que el fósil, ¿no? Del dinosaurio más grande que se encontró en Brasil. ¿Y conocés gente que esté laburando en el museo? Yo no conozco a nadie que haya laburado, que esté laburando en el museo como cuadro fijo, sino investigadores como yo que fueron ahí por temporadas y empezaron a trabajar. Y la verdad que el sentimiento en Brasil, bueno, eso hay que decir que es una bulla, ¿no? Desafortunadamente la mayoría de las personas no les importa, no ven la gravedad de lo que pasó, pero en la comunidad científica, académica, el sentimiento es de mucha tristeza y también de revolta, porque eso es un reflejo de la enmienda constitucional 95 que se aprobó el año pasado y que congeló las inversiones en ciencia, educación y cultura por 20 años en Brasil, pero también la responsabilidad de gobiernos anteriores. El último presidente que estuvo en el museo fue Juscelino Kubitschek en los 50. Y desde 2014 que el museo no recibía su presupuesto de acorde, y este año fue un duro golpe porque el presupuesto que tuvo entre 2010 y este año tuvo como tope 500 millones y pico de reales. En 2014, este año tuvo 50 millones. Claro, entonces la hubo una reducción presupuestaria es muy importante. Imagino que también incluso debe haber golpeado en el área de la investigación y demás, y llegar a esta consecuencia que es directamente verse imposibilitado porque se prendió fuego con todo. Sí, el director del museo por más de una vez avisó que ellos no tenían presupuesto para las cosas básicas, mantenimiento de agua, luz, electricidad, de la seguridad del museo. Y en 2004 hubo un aviso del director anterior del museo de que se podía incendiar por mal mantenimiento. Y habían prendido ya alarmas por parte de... Bueno, esto es lo que significa un poco reducir los presupuestos, ¿no? Sí, sí. Que nosotros lo estamos viendo en nuestro país también, de cómo se está destinando menos fondos a instituciones, por ejemplo, de este tipo que uno puede pensar, ¿no? No estamos hablando de un museo incendiado cuando, no sé, hay millones de brasileros en la pobreza, o si lo queremos un paralelismo con la Argentina también sucede lo mismo, pero no quita del patrimonio cultural que se pierde, incluso... Creo que también a nivel económico, o sea, parte de lo que es el crecimiento de un país y el valor agregado que puede generar está mucho basado en lo que es el crecimiento dentro de la ciencia, de la tecnología, de la educación, y el museo es parte de eso, como vos decías, en cuanto a las partidas presupuestarias que se redujeron, es también pensar en un modelo de país distinto. Y al mismo tiempo una proyección económica que va a estar basada en otras cosas, como lo vemos acá con el caso del campo, que siempre se lo puso como allá arriba, y determinadas industrias nunca se han tocado hasta determinados momentos de la historia. Yo lo comparo cuando veo esta postal con el teatro argentino acá, que fue... Yo pensé lo mismo, ¿no? ayer. La dictadura, sí. Y cómo eso viene como a arrasar, ¿no? A limpiar todo. Ahora te pregunto, Rafael, en cuanto a si ya en estas primeras horas hay algún lineamiento de cómo se sigue con este museo, si hay posibilidad de recuperar quizá alguna estructura, si se piensa en rehacerlo. ¿Tenés alguna noticia en cuanto a eso? El ministro de la Cultura de Brasil, no sé si lo dijo por ignorancia o por cinismo, pero ayer declaró que hoy se empezaba a reconstruir el museo. No sé cómo va a reconstruir un museo que tenía cosas de millares de años, artefactos únicos. No sé cómo piensen hacer eso. Por suerte hay un ala del museo que se preservó, que es un edificio anexo donde donde hay muchas cosas de biología, pero la parte histórica se perdió, y de arte se perdió por completo. Y el edificio, que también es muy importante, se quedó la fachada. Y una cosa que es importante decir para terminar eso es que el museo estaba vinculado a la Universidad Federal de Rio de Janeiro, que es una universidad pública, nacional, gratuita, y
es como si se prendiera fuego el museo de la UNLP. Claro, eso es lo que... Y ahí un poco. ahí habían clases, se desarrollaban investigaciones. Entonces, más que el daño patrimonial, hay un daño estructural para la cultura, la educación en Brasil muy grande. Y eso prueba una vez más que Darcy Ribeiro, que fue un antropólogo y un político en Brasil, estaba cierto cuando decía que la crisis de la educación, y acá podemos extender para la ciencia y la cultura en Brasil, no es una crisis, sino que es un proyecto de país. De buscar el financiamiento y la no profundización en estos vínculos. Sí. Bueno, pasemos de tema porque ya nos quedan 5 minutos de programa y no podemos pasarnos. Lula da Silva, desde el 7 de abril está preso, había presentado que iba a ser candidato, pero hubo una impugnación. Sí, el viernes, por 6-1, el Superior Tribunal Electoral de Brasil impugnó su candidatura y el PT ya entró con... La verdad, el PT se reunía hoy con Lula en Curitiba para decidir qué hacer, porque las opciones que tienen es hasta el 7 de septiembre, perdón, hasta el 12 de septiembre tienen que registrar una nueva candidatura que sería la de Fernando Haddad, que fue ministro de Educación de Lula y intendente de São Paulo, y Manuela Dávila, que hoy es diputada estadual, que sería como diputada provincial por Rio Grande do Sul, y fue diputada federal también, es del PCdoB. Y esa es una opción. La otra es seguir con la candidatura de Lula bajo el riesgo de que se confirme la impugnación y de que el PT se quede sin candidato en las elecciones. El PT tiene que decidir qué hace hasta el 12 de septiembre y el tribunal tiene que juzgar hasta el 17 de septiembre. Me imagino si mantienen la lógica de Lula y después hay una impugnación y no hay candidato del PT, te arriesgás a que después la derecha haga lo que quiera en las elecciones. O, no sé, podemos pensarnos un voto en blanco a lo que fue el La verdad, cuando acá estaba prohibido el peronismo. Claro, sí, no, la verdad, si pasa eso, no creo que va a haber una declaración de voto en blanco, sino que se deben concentrar en Ciro Gómez, que es candidato por PDT, o en Guilherme Boulos, que es candidato por el PSOL, que son dos partidos de izquierda, centro-izquierda, y que tienen buenas relaciones con PT. En un momento se habló de hacer un frente único progresista, incluyendo a los dos, pero no se logró ese acuerdo. Y proponer un nuevo candidato podría ser un poco legitimar la decisión de la impugnación, sería como decir, bueno, acepto las reglas del juego aunque sean igual injustas. Parte o sea, dentro del PT como una rebelión ante lo que se dictaminó el tribunal por una cuestión de que habían dicho ya que sacaran cualquier tipo de insignia de Lula como candidato y no hicieron nada al respecto, dijeron que querían seguir, incluso querían hacer una especie de lulazo. Sí, hay una división en la cúpula del PT. Unos quieren registrar a Haddad como candidato hoy y otros quieren esperar hasta el 12 para ver qué pasa en estos días. Y el tribunal es todo otra vez muy raro, porque en teoría el tribunal no podría haber juzgado la candidatura de Lula el viernes, sino que lo que tendría que juzgar era su presencia o no en la campaña, en el horario electoral, porque las transmisiones del horario electoral empezaban el sábado, entonces tenían que juzgar a eso. Y la defensa de Lula presentó sus argumentos el jueves. Entonces es un poco raro que en menos de 24 horas hayan leído todo. Y fueron más de 12 horas de sesión para decidir la causa. Sí, no, yo leía que la impugnación fue en 13 horas. Un récord, ¿no? Claro, ya había una predisposición al respecto con la medida que se iba a tomar. Sí, y el PT basó mucho su defensa en una declaración
de especialistas del Comité de Derechos Humanos de la ONU que decían que Lula tenía el derecho de ser candidato porque si no fuera candidato, sus derechos políticos y derechos humanos en general estarían siendo violados. El tema es que hay una división entre los juristas en Brasil porque algunos entienden que esa declaración de la ONU es obligatoria, es vinculante y que Brasil tiene que cumplirla. Otros dicen que no, que es simplemente una recomendación. La disputa clásica de la doctrina, ¿no? Que sí, a pelear entre... Yo, más allá de lo que crea políticamente y de mi visión de democracia, creo que no es una decisión vinculante, sino que una recomendación, porque primero no fue el Comité de Derechos Humanos, sino especialistas que tienen vínculos con el comité, pero no tienen autoridad, legitimidad para hablar por el comité. Hablan como especialistas del comité, no como el comité. Y después, por lo que dice la Constitución brasileña y los tratados que nosotros firmamos, eso no es vinculante. Yo lo veo así. Rafa, no vamos a poder hablar de Dilma, ya son las 12 del mediodía, nos tenemos que ir. Dilma es muy rápido, va a ser candidata a senadora. Viene punteando. Y está en primero en Minas Gerais. Como son 2 cupos para senador este año, seguramente va a ser elegida y queda la disputa en saber quién va a ser el segundo por Minas, que eso todavía no... Peleado. Sí, porque no hay candidatos... Aparte de ella, no hay ninguno con... Está su ex con contrincante nombre presidencial. Sí, no, ese va por diputado federal porque ya está muy quemado. Muy quemado. Sí, ni en su partido lo quiere más. Audiencia, gente que está escuchando, bueno, nosotros nos tenemos que ir, ya son las 12, 2 minutos de este lunes, que está un poco fresco, neblinoso, ahora mejoraba el clima. Mañana a 10 de la mañana, rendición de cuentas nuevamente por www.realpolitik.fm o sintonizando Radio San Ponciano y Radio Sentimiento. Así es. Gracias, Lu, gracias, Rafael, y nos encontramos mañana.